videitos de cavidades, sobre todo las cavidades virtuales, como son la cavidad pleural y la cavidad pericárdica, pero un audiovisual bien bonito. Espero que les guste, ¿no? Espero que les guste. Bien, seguimos hablando de esto, hasta aquí llegamos, antes de ir al receso, en la posición anatómica llamada de cúbito lateral derecho o izquierdo. ¿Okay? Cada una de ellas tiene su aplicación. En la posición Trendelenburg, así suena, Trendelenburg, con G al final, Trendelenburg, G al final. Esta es colocar al paciente en esta posición con 45 grados de inclinación a supranivel los pies con referencia de la cabeza. La cabeza está inferior, en el nivel inferior. ¿Con qué finalidad? Se utiliza en pacientes que tienen una lipotimia, que se conoce comúnmente como desmayo, lipotimia, desmayo. El paciente pierde la conciencia, se desmayó y se lo coloca en posición de Trendelenburg. ¿Cuál es el objetivo? Señorita, mira. Señorita, mira. ¿Cuál sería el objetivo? De colocar al paciente así. Por lo que está desarrollado tiende a hacer documento, ¿Y para qué sirve esta posición entonces? Porque se revela la cabeza. Como menos se revela la cabeza. El flujo de sangre aumente por gravedad desde los pies hacia la cabeza. Indudable que primero tiene que pasar por el corazón, pulmones, regresar al corazón y llegar, porque la sangre que regresa desde acá regresa con CO2. Entonces tiene que pasar todo el proceso. Por eso se demora unos 3, 5, 10 minutos en reanimar al paciente. Algunos se reaniman muy pronto, otros se demoran un poquito, pero terminan reanimándose. Si en algún determinado momento el paciente no reacciona a pesar de la posición que se aplica, pues hay que... Aquí se ha realizado ese tipo de posición. Claro, comprenderán que dentro de un salón de clase no hay una cama de este tipo, ni las modernas que son solamente con botoncitos y que... ¿no? Entonces aquí tenemos esta cama. ¿Sí ves que es una cama? Sí, claro. Entonces, esto no es cama, señorita, esto es una mesa. Se utiliza como cama. Simulación. Ya, entonces aquí la ponemos a la paciente, o al paciente, porque ya es un paciente, ¿no? Y le ponemos una mochila debajo de la cadera y ahí le levantamos. Y le ponemos 3 mochilas en los pies y ya le ponemos en posición. Aquí no funciona ni el alcoholcito, ni el caramelito, ni nada por el estilo, porque más bien le va a provocar que se asfixie con un caramelo. Que necesita dulce, que agüita con azúcar revuelta para que le dé. Todas esas son cosas que no se deben utilizar. Más bien le produciría asfixia si no logra controlar que le pase el líquido hacia la vía digestiva y vaya a la vía respiratoria y se asfixia. Y pudiendo solucionar algo tan sencillo, pues se va a complicar. Esa es la posición de Trendelenburg. Ahora, la otra posición, que es la contraria, se llama anti-Trendelenburg. Contraria a... Esta posición más bien se la utiliza para evitar que la sangre regrese pronto a la cabeza. Aquí. ¿Se ven? ¿Por qué? Porque el paciente generalmente se utiliza esta posición en pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos. Traumas. Hablábamos ayer de edema cerebral, ¿se acuerdan? Un trauma craneoencefálico genera edema cerebral. Ayer hablábamos de la compresión de las estructuras por el acúmulo de líquido cefalorraquídeo, que estábamos tocando ese tema. ¿Se acuerdan? Acá no es el líquido cefalorraquídeo, acá es el edema propio del tejido cerebral que se encharca, aumenta los líquidos entre las células. Eso hace que se edematice, así como cuando se hincha un pie, se edematiza el cerebro y comprime contra el cráneo. Entonces eso trae trastornos en el paciente.
Y lo que se quiere tratar de conseguir es que no se comprima mucho, aumentando la presión. Porque si a un tramo craneoencefálico le ponemos esta posición, la sangre regresa con mayor rapidez y va a aumentar la presión intracraneal. Entonces lo que se quiere es disminuirla, o al menos impedir que aumente. Y lógicamente, junto con esta posición viene el tratamiento médico, se aplican los medicamentos para disminuir ese edema. Ahí se utilizan algunos medicamentos como el dexametasona en ampolla para poder disminuir el edema. Y ahí los procedimientos reglamentarios. ¿Qué diría usted que se tiene que hacer? Por lo menos una RX. ¿Qué RX? Radiografía. Esa es la abreviatura de rayos X. La radiografía para saber si tiene algo, pero generalmente se ingresa es hacer una tomografía o una resonancia magnética nuclear para ser más preciso dónde podría estar el daño del paciente por ese trauma craneoencefálico. Entonces se ubica al paciente en esta posición. Esta de acá, ay, bueno, esta está muy exagerada, ¿verdad? Está muy exagerada, así como... Ahí es, las mesas modernas, los estribos vienen aquí y él coloca aquí su piernita, sus pantorrillas, eso se llaman pierneras o estribos. Este dibujo está exagerado. Es un dibujo, ¿no? Esta en cambio aquí no se utiliza, ¿por qué? Porque esto aquí puede provocar algún trastorno a nivel de la planta del pie y le va a producir incomodidad a la paciente. Lo que se quiere es que cualquier posición que se utilice sea cómoda para todo paciente. En este caso, para toda paciente, ¿verdad? Porque aquí suben solo las mujeres, no suben los hombres. ¿Cómo se la coloca a la paciente? La región dorsal está sobre la cama ginecológica con la nalga al borde de la mesa. Cama o mesa ginecológica. Puesta las extremidades en los estribos y de ahí pues a examinar. ¿Qué se examina? ¿De verdad? ¿De verdad que podemos examinar el útero? Cuando se hace un PAP. ¿Cuándo hace qué? Un PAP. Pop, Papá Nicolás. pop, 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 pop. Sí, en Papa Nicolás, pero eso después, pero primero no va a entrar directamente a hacerle en Papa, sí, primero tiene que examinarle por fuera cómo está el paquete, la vulva es un paquete, así se llama, yo le llamo así. Está formada por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el vestíbulo vulvar y el clítoris. Eso es la vulva, eso se examina, es una examinación externa. De ahí para ver las lesiones de esa parte externa y después vamos a la parte interna, introducimos el espéculo o es especulo. ¿Qué es especulo entonces? ¿Ah? Una palabra sin tilde. ¿Cómo? Especulo es el presente indicativo del verbo especular. Yo especulo, si ustedes van a probar, es la asignatura. ¿Especulo o no especulo? Bueno, entonces introducimos el espéculo, ¿verdad? Y se abre. Y se observa la parte del fondo, se observa la pared de la vagina. Ahí sí observamos pared de la vagina. Vagina. De ahí vemos el cuello del útero, que es lo único que se observa. Ahí hacemos el PAP y de allí también podemos introducir para hacer la palpación bimanual y ahí sí podemos palpar, no ver, palpar las lesiones que pueda tener algún tumor que tenga el útero, tumores que tenga el ovario. Okay. Entonces todas las lesiones que pueda haber ahí. Ahora, también para atender un parto, posición ginecológica, la correcta, no esta que está aquí, la correcta, cómodo para la parturienta para que empiece hasta que se recibe el producto, ¿no? Y que no se nos caiga el balde. Ese producto tiene que llegar a nuestras manos, cortamos cordón, lo entregamos a la enfermera de turno y de ahí esperamos, ¿qué esperamos?
Ustedes que han parido ya, o han dado a luz. La dilatación de la vagina. No. Tiene que sacar la placenta. Eso se llama alumbramiento. La salida de la placenta es el alumbramiento, placenta. Dale no es el término correcto. Yo no tengo idea. Porque no es preseléctrico. Parir. Y eso viene desde el tiempo, desde el inicio, dice parir con dolor. ¿Alguien que para sin dolor? No, olvídese de esa cosa. En la cesárea no duele porque está como anestesia. Pero después de un poquito nada más y vea, al segundo día la cesárea ya está trabajando. Dígame. Ay, pero no me habla porque no ha parido. Aprendan, dígame. Tengo una duda. Usted dice de que sale la placenta, ya que el alumbramiento. Sin eso, hay madres que se saben comer como la placenta o esta vaina. Había escuchado de los animales, pero de las madres. Vean lo que crea usted todo este barullo acá por decir esas cosas. A ver, Eso no es como... Eso no sé, solito como por video. a ver, escuchen. Y los chinos comen eso. Hablamos de desconocimiento. Yo no, la verdad que primera vez que escucho eso que una mujer se coma la placenta. ¿Ah? La Kardashian. No, pues esas están... No hablemos de ese tipo de personas. Verá, hay que tener criterios para hacer las cosas. Pero también hay que tener criterios hasta para decirlo, porque usted me viene y me pregunta eso. Yo sé que usted tiene desconocimiento, curiosidad y todo, pero a través de la historia, ¿cuándo se ha sabido que las mujeres, después de que paren, se coman la placenta? Dice que para a lo mejor como alguna sustancia que le pueda mejorar, embellecer y todas esas cosas que utilizan las tutti frutti. No lo creo. O sea, la que se Lo comió que la sí es placenta. correcto es que los animales que sí he visto que se comen la placenta, animales, son las perras. Bueno, yo no he tenido gato ni voy a tener gato porque no me gusta. Las perras he visto que se comen la placenta. Eso es lo que he visto. Ahora, no sé si las susodichas Kardashian se consideran. Ya, oiga, escúchenme, yo estoy ya en serio. Aquí en el mundo, en este mundo, todo lo anormal se lo quiere volver normal, que es diferente. Pero son cosas anormales que están ocurriendo, que se las están tratando de normalizar, que las hayan hecho muy comunes, pero seguirán siendo anormales. Anormales. Eso una persona consciente y pensante no hace ese tipo de cosas. Pero todo lo están poniendo como de moda y como son famosas, todo el mundo las sigue. Todo el mundo las sigue. Si no, dígame usted una normal como el paso de Anita. Todos lo siguen. Digo en general, no ustedes. Todos lo hacen. Están en una fiesta y ya están con los traguitos encima y empiezan a tirarse al piso y a hacer su movimiento pervertido. Ya se pasó de Entonces, todas esas anormalidades se las están generalizando y haciéndolas normal. Pero bueno, ese es otro contexto. Vámonos a lo nuestro. Ok, ahora, lo que sí considero, baja el volumen para yo poder hablar porque ya se me está inflamando el golguero. Lo que sí considero es que a esta silla o mesa ginecológica solo pueden subir las que han visto varones. Las que han tenido actividad sexual. Las que no han tenido actividad sexual no deberían subir a esta mesa. Porque se supone que tienen
una membrana que dice que son vírgenes, ¿verdad? Entonces no deben subir porque no pueden introducir ningún espéculo para examinar nada por dentro, porque no han tenido actividad sexual. Pero si ya ha tenido una y no ha tenido más, pues no importa, ya puede subir. No es que se le va a regenerar el email y va a quedar otra vez clínico. Doctor, pero también puede haber una virgen que también pueda subir por inseminación artificial. Eso es otra cosa, profesor. Eso es otra cosa. No se acelere, muchachos. Inseminación artificial es otra cosa. Y no le veo el sentido de inseminación artificial si es virgen. No le veo el sentido, porque se supone que lo que debe de tener es, igual lo va a perder el email a la salida del producto. ¿No? ¿Qué dice? Es que hay mujeres que son lesbianas. No, de hecho sí. Pero igual tiene que parirlo, o sabemos que decida así lo que sabe. ¿Qué está pasando ahí atrás? No sé. Pero bueno, ya se lo Por quité. eso no hay que echar para Pero yo estoy hablando de lo normal. No, ni me diga, yo estuve allá atrás. Lo tradicional, lo conservador. Y me Una pegó un mujer fuerte. que tenía relaciones sexuales no puede subir actividad sexual. No puede, no debe. Puede subir, pero no debe. Porque aquí, lo único que podría hacer es que la suban a la mesa para examinarle, pero por fuera, bajo la supervisión de mamá, de tía o de algún familiar y no solita. Porque generalmente podría ser que un adolescente le diga al médico, vamos a examinar. Señor, espere afuera. No. Yo entro con mi hija. Si le dicen, no, espere usted aquí. Vámonos. Eso se llama ética profesional. Si no la cumple, entonces no es un ético. Llévese a su hija donde otro ginecólogo que le observe y alguna lesión puede tener, una inflamación, una secreción para que le examine. Pero todo, vea, ojo al Cristo. Es lo que se hace con las niñas que son víctimas de violación. Claro, dice el viejo y conocido refrán. Cada vemos cerebro, no sabemos. O dice así, no, pero el corazón no tiene nada. El corazón solo bombea sangre, ¿verdad? Sangrecita. En cambio, el cerebro es el que piensa, maquina, cosas buenas y cosas malas, y no sabemos. No sabemos qué pasa por la cabeza de ese médico. ¿Entiendes? Entonces, todo bajo supervisión. Aún siendo que vaya con su esposo, marido, amante o novio, lo que sea. ¿Por qué? Porque el médico absoluta podría hacer que suceda eso. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, también el esposo tiene el derecho a estar ahí presente. Yo cuando voy con mi esposa al ginecólogo, yo estoy presente y la examina delante mío. Independientemente si es hombre o mujer. ¿Qué cosa? El ginecólogo. Bueno, soy el esposo de ella y yo tengo todo mi derecho. Sí, aquí le damos derecho a muchas cosas. Imagínense que yo quité mi esposa, no es el vecino, es la mía. Y yo tengo que verlo y que me diga y me vaya diciendo qué es lo que encuentra, qué es lo que hay y qué es lo que vamos a hacer. Así. Imagínense que tenga, pero no tiene espacio personal. ¿Quién no tiene espacio personal? Por favor. Si estamos con esa división de cosas y vainas, entonces no es matrimonio, pues. No es matrimonio, acá ella y yo somos uno. Ese ya es criterio personal, ¿no? Ese es un criterio. Si usted quiere su espacio, tome su espacio. Bueno, algún día comprenderá eso, que cuando uno tiene un matrimonio bien cimentado, hay amor y hay respeto. Engaños también. ¿Qué? Muy bien. Eso por estar pidiendo espacio, vea, ahí está. Los engaños, ¿verdad? Sí. Ese es el gran problema que tenemos la humanidad actualmente. Bueno, toda la vida, justamente por pensar en los espacios, en que
se respete su metro cuadrado. Pero bueno, piensen, en las personas tienen su derecho a pensar como quieren y actuar como deseen. Nosotros acá a lo mejor somos bichos raros. Mi esposa y yo somos bichos raros, que nos manejamos de una manera muy diferente a lo que se maneja comúnmente, dentro de los cuales usted está eso que usted dijo de los espacios, tiempos, a solas y todo eso. Bien, esta es la ginecología, llamada litotomía. De ahí viene lo que es la posición de Fowler. Miren, usted que sabe inglés, ¿verdad? No me vaya a decir flower. Si usted dice flower y después rectifica, la primera vale, ¿no? Así que sepa cómo pronuncie la posición de Fowler. Fowler es un ángulo de 45 grados. ¿Para qué? Para que el paciente se lo pone en esta posición al paciente cuando tiene problemas respiratorios y cardiovasculares. Ustedes no lo conocen, pero los pacientes que tienen problemas respiratorios pueden ser consecuencia de trastornos cardiovasculares y viceversa. Trastornos cardiovasculares son consecuencias de problemas respiratorios, porque respiratorio y circulatorio son así, son uno. Y cuando son uno, lo que le afecta al uno le afecta al otro y viceversa. Cuando son uno. Cuando no son uno, problema. Entonces el respiratorio le diría, no sé, cardiovascular, es tu problema. Y el cardiovascular dice, no importa, es tu problema respiratorio. Pero así son, ¿ya? ¿No es que el corazón envía sangre a los pulmones para oxigenarse? Y toma oxígeno de los pulmones para llevarlo a los tejidos. Entonces el trabajo es dual. Aquí se utiliza también para explorar cabeza, cuello y mamas, e inclusive en ciertas mesas que se utiliza esta posición de Fowler para operar cabeza. De acuerdo a lo que tenga el paciente, se abre el cráneo, se hace de todo el cuerpo cabelludo, se incisión acá atrás, se trepana el cráneo con sierra o con lo que sea, se expone la parte del encéfalo y se opera ahí meninge, o sea que hay algún tumor, o sea que hay alguna larva de parásito en el cerebro enquistada, pues se opera en esta posición. ¿Ya? La de semi-Fowler, y también esta posición, por ejemplo, ya cuando el paciente está convaleciendo, se lo coloca aquí y se le pasa la mesa acá. Y ahí el paciente puede comer. Ahí puede comer, con la mesa esa que ponen así. Postoperatorio. Postoperatorio. No, postoperatorio no puede ni siquiera abrir el ojo. Imagínense, postoperatorio recién está saliendo de la anestesia. Entonces ya estamos en habitación o en sala, ya está convaleciendo, está recuperándose, entonces ya está consciente y puede comer si es que no tiene inmovilidad de sus extremidades, ¿verdad? Y si es que no tiene todavía puesta una sonda nasogástrica que le impide alimentarse, entonces le alimentan por la sonda. Eso lo hacen los enfermeros. Ok. La de semi-Fowler es cuando, por ejemplo, este acá nos da la posición que pondríamos al paciente con dificultad respiratoria que vimos en la lámina. Después de que ya el paciente se ha recuperado, está en observación, y entonces se lo pone en esta posición en la cama. Las camas modernas, como decía hace un momento, tienen todos, son botones, ¿no? Y de acuerdo a como uno quiera, lo pone así. Inclusive hace esto. Entonces ya no necesita poner almohadas, como dice la posición de semi-Fowler tradicional, que pone almohaditas debajo de las rodillas para adaptar la posición, sino que ya la misma cama se hace así. Entonces aquí, como almohada, ¿ya? Le levanta el espaldar y si quiere le pone almohadita ahí en la nuca. Bien cómodo el paciente porque está convaleciendo. No puede estar todavía en el cúbito dorsal porque es problema cardiovascular y respiratorio. Si damos cuenta aquí que es un adulto mayor, entonces tenemos ese inconveniente. Entonces hay que ponerle en una posición que le dé comodidad al paciente, le dé confort. ¿Ya? Esta posición, pecho a tierra, se llama posición de plegaria maometana.
Porque los musulmanes utilizan esa posición para alabar a su Dios. Entonces, esta es la tradicional, esta es la moderna. Ya la moderna, la mesa ya es diferente, pues, ¿no? Esto se ponía a los pacientes sobre la camilla para examinarle tanto la próstata como también para hacerle exploración anal, para los diferentes problemas que haya tenido o que tenga, para los estreñimientos, para hacerle tacto de lo que es la materia fecal, para ver cómo está, si está muy compactado o no. Todo eso se hace en el hospital, en la emergencia, a veces suele ser en la emergencia, que se hace esta maniobra. Pero la moderna ya han construido, han elaborado, han creado mesas apropiadas para la comodidad del paciente. Porque mire, aquí el paciente está tensionado, ¿verdad? Una que está sosteniendo su cabeza con sus propios brazos para no ponerle en la cama. Dos, que tiene muy elevada la cadera y está en el aire prácticamente. En cambio acá, aquí tenemos apoyacabezas, almohadillado, cómodo. Hasta una ruca se pega aquí, mientras le andan en el ano. Aquí la cadera está sostenida por otra almohadilla. Y acá la rodillera, las rodillas, que sabemos que en la rodilla existe, debajo de la rodilla, existe una tuberosidad. Si usted se vuelve a tocar, tóquese debajo de las rodillas, hay unas tuberosidades. Si usted se arrodilla sobre una superficie dura, le duele. ¿Por qué cree que en las iglesias ponen esas banquetas que donde se arrodilla son acolchonadas? Porque eso duele. Acá lo mismo, le ponen eso almohadillado, entonces ahí descansa todo lo que es la estructura, tanto por acá como por acá. Y ahí sí queda expuesto pues la zona interglútea y todo el asterisco queda ahí expuesto, y ahí para ver las diferentes lesiones. ¿Cuáles son las lesiones del ano? Hemorroides. Hemorroides. ¿Qué más? Fisura. Fisura mejor. Sí. Fisura, ¿qué más? Puede ser cáncer. Puede ser un cáncer, puede ser lesiones como las que mencioné hace un rato del cáncer de ano, pueden ser excrescencias que se producen por los diferentes